bienvenidos al primer capítulo de la segunda temporada del podcast Ingeniería para Líderes. Soy María Luisa Ibáñez, subgerente de Comunicaciones y Marketing de Pares y Álvarez, y estamos muy contentas de volver a empezar con este programa de nuevo este año. Hoy día vamos a hablar de un tema sumamente importante que tiene que ver con todos los esfuerzos que se están haciendo para incentivar, acelerar los procesos de desalación en Chile. Para hablar de esto nos acompaña Rafael Palacios, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Chilena de Desalación y Reuso, ACADES, y Víctor Contreras, gerente general de Pares y Álvarez. Muy bienvenidos a los dos y gracias. Hola Luisa, muchísimas gracias. Hola Víctor. Hola, buenos días Luisa, buenos días Rafael, un gusto estar compartiendo con ustedes en este muy importante tema. Actualmente hay varios proyectos de ley en tramitación legislativa, quiero decir, lo que podría permitir una agilización del proceso de construcción de las plantas procesadoras. Me gustaría saber, Rafael, tu opinión. ¿Cuál es la importancia de estos avances legislativos si es que se concretizan o cuán cerca estamos de que lleguen a concretizarse para el desarrollo del país? Gracias, María Luisa. Son dos preguntas bien distintas. Voy a responder la primera. El contenido de los proyectos de ley que hemos conocido pueden llegar a ser muy relevantes para el desarrollo de la industria. Tienen disposiciones muy importantes que regulan, por ejemplo, la imposición de servidumbres para las obras de transporte de agua, para la ocupación del borde costero, pero también otras garantías jurídicas que le dan tranquilidad, certeza y un poco un marco jurídico establecido a la actividad y por lo tanto podrían sin duda ser un incentivo adecuado. Respecto a tu segunda pregunta, las noticias son menos auspiciosas. Si bien es cierto, estuvimos trabajando prácticamente 2 años este proyecto de ley, esta indicación sustitutiva. La información última que hemos tenido es que tuvo un retroceso en su implementación. Llegó, como se dice por ahí, a la puerta del horno. ¿Ya? El proyecto llegó a SECPRES, básicamente para un visado a fin de ingresar a continuación a la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, y producto del pacto fiscal que tiene comprometido el traspaso de las concesiones marítimas desde la Subsecretaría de Marina a bienes nacionales, lamentablemente el proyecto se entrampó. Y hoy día la información que tenemos es que el gobierno estaría trabajando una nueva indicación sustitutiva en un proyecto distinto, a la cual preliminarmente nos dieron fecha abril. Así que la legítima expectativa que teníamos de que esto avanzara relativamente rápido, producto de esos 2 años de trabajo, hoy día tenemos una incertidumbre respecto de si efectivamente ese proyecto el gobierno lo va a terminar presentando este año o no. O sea, para entenderte un poco, Rafael, al cambiar el origen, que el control de a bienes nacionales, eso es un poco el terreno. Lo que quiere hacer Hacienda con el pacto fiscal es dejar al Ministerio de Bienes Nacionales como la ventanilla única de todas las solicitudes que tengan relación con el borde costero. Concesiones acuícolas, concesiones marítimas y por defecto también cayó la concesión de desalación, ¿no? Todo estaría reunido en bienes nacionales. Y eso no estaba previsto así por el Ministerio de Obras Públicas, el MOP, quien llevó adelante este trabajo 2 años, y por lo tanto, para adaptar el contenido del proyecto que trabajó el MOP a esa visión, se requiere cirugía mayor. Y por lo tanto, hay que volver a trabajar esta nueva indicación, y la técnica legislativa también va a ser distinta, van a ser una indicación, un proyecto distinto. Entonces, todo eso son conversaciones, mesas, negociaciones, que toman tiempo. Víctor, y desde tu perspectiva, tú que tienes la relación con los clientes, ¿cómo ves que podría afectar estos cambios que está contando Rafael al desarrollo de futuros proyectos en Chile? Mira, en realidad, nuestros clientes son todas las empresas, en este caso, que necesitan las desaladoras, tanto para para sus procesos industriales, como para también abastecer crecientemente la población humana.
Y ambos temas son críticos. Uno para el desarrollo y otro para la buena vida, digamos, de nuestra población. Entonces, es muy importante que más que haya incentivos a la desalación, la desalación tiene el incentivo porque lo necesitan tanto las industrias como la gente, es que podamos ir levantando las trabas que se producen y eso hacerlo rápido. Lamentablemente, cuando se define un proyecto, pasan varios años entre los permisos y la ejecución del proyecto mismo para que este proyecto esté operativo. Entonces, bueno, lo que cuenta con tanta información, Rafael, que me parece muy interesante, es de esperar que pueda primar el sentido de urgencia y se pueda acelerar todo este trámite de modo de destrabar estos proyectos que son, como les digo, críticos para nuestro desarrollo y para la vida de nuestra población en forma rápida y en forma acertada, digamos, salir con una legislación clara y que además no sea muy compleja de ejecutar. Hoy día Chile tiene 24 plantas desaladoras, si no me equivoco, funcionando, ¿cierto? Hay 5 que están en proceso o sea, que están en proceso de terminar de ser construidas, prontas a entrar en ejecución. Pero hay 17 iniciativas que están ahí en el proceso de aprobación de ambientales, permisos y todo, es casi lo mismo de lo que hoy día está funcionando. O sea, son muchas desaladoras que están ahí colgando, esperando a ver qué pasa con todo este proceso. ¿Cómo puede afectar el que un proyecto termine siendo ejecutado o no? Porque me aburro de esperar como un cliente. Por otro lado está lo que dice Víctor, que en realidad es una necesidad. Chile necesita contar con desaladoras porque hoy día estuve leyendo lo que decían los meteorólogos con la vuelta de la niña, en el fondo, que viene más sequía, que se espera que este año, el segundo semestre, sea realmente un año seco. Entonces, es como que no hay como comunicación aquí, siento como que estamos, unos están desesperados por implementar, pero por el otro lado hay un avance muy lento. Rafael. Sí, yo creo que o sea, parte importante que voy a aprovechar de pasar el aviso tal vez, ¿no? De la discusión que esperamos tener la próxima semana en nuestro Congreso es precisamente alinearse en el sector privado con el sector público y los legisladores de que para poder reaccionar a la urgencia con que nos enfrentamos, en particular, por ejemplo, en la ciudad de Coquimbo, que es emblemático, ¿no? Es el propio Estado, el propio gobierno, el que ha comprometido la instalación de una planta desaladora para abastecer la ciudad de Coquimbo al 2028, por una parte, ¿no? Y por otra, tenemos estos reveses en la legislación que se necesita para poder darle mayor certeza a los inversionistas que puedan llevar adelante esas plantas. Como dices tú, hay muchos proyectos, sin ir más lejos, tenemos un proyecto en la región de Antofagasta que es casi del tamaño de toda la capacidad instalada que tenemos hoy día. Eh, ¿No? Y esos proyectos están también, como dices tú, en distintas etapas de desarrollo y efectivamente lo que ha pasado cuando se caen estos proyectos puede ser porque las demoras en el cumplimiento, la implementación de la legislación hacen que el mundo cambie en materia de costos, por ejemplo. Con la pandemia nos pasó en el fondo que teníamos los precios con los cuales los insumos esenciales de un proyecto valían A y después la pandemia, por innumerables factores, valían otra cosa, ¿no? Entonces, en la medida que los proyectos siguen esperando y no se toma la decisión de inversión, el mundo sigue avanzando y siguen cambiando cosas, las tecnologías avanzan, entonces eso puede hacer que los proyectos finalmente se caigan, ¿no? No pueden esperar infinitamente para tomar una decisión de inversión que es muy relevante de frentón de decir, ok, vamos a invertir. Está eso, o está también las famosas concesiones marítimas, ¿no? Que yo puedo esperar un año, 2 años, 3 años, y nadie sabe por qué todavía no me otorgan la concesión marítima, ¿no? Toda esa incertidumbre es la que juega en contra de poder llegar a tiempo y responder un poco a esta emergencia hídrica que van a enfrentar muchas de las regiones del país, probablemente desde la región de O'Higgins al norte. Entonces, la situación, bueno, por eso estamos generando estos espacios de conversación donde queremos encontrarnos un poco con los legisladores y con las autoridades
para poder alinearnos y ponernos de acuerdo en cómo tenemos cuál es el camino que tenemos que seguir y ojalá cuál es el ritmo de ese camino que tenemos que recorrer. Víctor, Sí, poco que aportar, excepto que el tema del cambio climático está acá. Lo que decía Luis hace un rato está acá y está para quedarse. La desalación es una solución técnicamente factible, probada, operando en Chile y en muchos lugares del mundo. Y además, el tema es muy importante para el desarrollo de nuestra industria y para el consumo humano. Y por lo tanto, esto no puede dilatarse, porque los proyectos demoran, porque el tema es urgente. Entonces, mi humilde opinión como técnico, es buscar la forma de que los tomadores de decisiones, que es toda nuestra máquina política, gobierno, poder legislativo, tengan una conciencia de esto, de modo de que esto pueda destrabarse. Yo sé que es complicado, sé que hay harta discusión política y negociación política, pero este tema no puede esperar. Y lamentablemente con los efectos van como de a poco. En algún momento cuando se quiera reaccionar, si pasa mucho tiempo va a ser difícil. Entonces, eh, la urgencia es grande y debe haber conciencia de ello. Víctor, de acuerdo a la experiencia de María Álvarez, ¿cuánto tiempo se demora un proceso, un proyecto una vez que tiene aprobados los permisos y ya puede empezar a generar el proyecto? ¿Cuánto más o menos se puede demorar? Una planta de 1000 litros, ponte tú. Eh, Entre 2 y 3 años demora un proyecto en ejecutarse, porque hay que hacer, depende de las etapas tempranas de poco trabajo desde el punto de vista de ingeniería y construcción, son muy largas y son además inciertas, todo lo que es la permisología, como se le dice. El proyecto de una planta, según cómo se ejecute, entre 2 y 3 años puede estar operando. Ya. Finalmente, Rafael, en Chile han habido casos de desaladoras público-privadas que se han generado como proyecto, que fue bastante exitoso el ejemplo, ¿cierto? El resultado, quiero decir, ¿no? Hablando de la planta de Nueva Atacama, el resultado Exacto, fue bastante exitoso. El proceso fue un poco tortuoso, claro. pero el resultado efectivamente fue muy exitoso. Entonces, es realmente urgente que haya un acuerdo hoy día entre la parte pública y la parte privada, porque lo que no puede llegar a pasar es que nos empecemos a quedar sin agua porque no hubo acuerdos previos ni urgencia con los procesos para concretizar la realización de desaladoras. No, no podría estar más de acuerdo. De hecho, me atrevo a citar a la ministra Aurora Williams de Minería, que estuvimos con ella no hace mucho tiempo, y ella misma tenía la visión de que el racionamiento en Chile, en nuestro país, ya sea sanitario o agrícola o productivo, es un problema netamente es un problema técnico, ¿no? Es un problema de encontrar los medios para poder hacer llegar el agua y producirla, ¿no? Un país con la geografía que tiene donde no hay ningún centro de consumo que esté a más de 200 kilómetros de la costa y con 4.000 kilómetros y más de costa, digamos, es bien, o sea, el hecho de no tener agua es nada más, es netamente un problema hoy día técnico, que no hemos sido capaces de encontrar las herramientas jurídicas y económicas de poder abastecer en el fondo de forma eficiente a esas localidades. Víctor, ¿algo que agregar para antes de terminar el programa? Diría que efectivamente un tema técnico-político lo separaría, porque yo diría la parte técnica del diseño y la construcción de una planta y la parte técnica política de aunar las voluntades de modo de poder ajustar las legislaciones para acelerar los permisos para los proyectos. Y ese tema es bien importante y no solo es de la desalación, es un tema país. Entonces, y probablemente eso mismo hace que sea difícil de atacar, porque es un tema más grande que solo la desalación. Eh, Quería también comentar, nosotros como empresa de ingeniería estamos atentos a lo que va pasando con la desalación
viendo el desarrollo tecnológico de la desalación en el mundo, insertos con proveedores y tecnólogos internacionales, de modo de ir incorporando las tecnologías que vayan cambiando, que vayan mejorando para tener plantas ojalá más baratas, de mejor eficiencia, menor costo de operación, que generen menos, que sean más sustentables, que generen menos efluentes. Del punto de vista de lo que se puede hacer, la salmuera es parte, el retorno de salmuera es parte inevitable de las desaladoras, pero estamos muy atentos y siempre buscando estar en la cresta de la ola de lo que es tecnología para las plantas que diseñamos. Muy importante, sobre todo cuando nos enfrentamos a un tema tan relevante como la sustentabilidad y procurar entregar lo mejor para el futuro, hoy día, dado que nos enfrentamos a temas tan complejos como el cambio climático. Quiero agradecer a nuestros invitados, Rafael y Víctor, por su amabilidad de acompañarnos en el programa de hoy. A nuestra audiencia los queremos dejar invitados para que sigan nuestros canales de YouTube y Spotify, y así el próximo episodio, invitarlos así al próximo episodio a hablar de otro interesante tema vinculado al mundo de la ingeniería. Muchas gracias y nos vemos. Muchísimas gracias, Luisa, por la invitación. Encantado. Gracias, Víctor. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Luisa. Un gusto, Rafael. Nos vemos la próxima Nos vemos la próxima semana en el semana. importante evento de ACADES. Vale. Que estén muy Chao. bien. Chao, chao.